Listo, estamos en vivo. Adelante, por favor. Adelante, Ángela. Buenos días a todos, buenas tardes en algunos lados ya. Bienvenidos a esta segunda sesión de la capacitación virtual sobre jurisdicciones ambientales, organizada con el apoyo del Environmental Law Institute, GGGI, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría. En este momento estamos también iniciando la transmisión en vivo a través de YouTube. Agradecemos a todos por el interés que han generado esta herramienta y estos insumos que estamos aprendiendo en estas 4 sesiones. Antes de empezar, quisiera recordar algunas reglas importantes para el desarrollo de las sesiones. Como ustedes saben, contaremos con traducción simultánea. En la pantalla de Zoom, en la parte inferior, donde encuentran interpretación, por favor seleccionar el canal español para que puedan escuchar al traductor, quien interpretará lo que están diciendo los conferencistas invitados. Como ustedes saben, las sesiones están siendo grabadas y se compartirán posteriormente. También quisiera recordarles enviar sus preguntas, inquietudes únicamente a través de los chats. Yo estaré a cargo de revisar las preguntas y de ir compilándolas para transmitirlas posteriormente a todos los conferencistas. También, como es de su conocimiento, con el apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, se otorgará certificado a quienes registren su asistencia en el desarrollo de todas las sesiones. Los invitamos a estar atentos a los formatos que circularán por los chats. En las sesiones pasadas tuvimos algunas diferencias de números, entonces les recordamos a todos la importancia, a los que están escuchando esas transmisiones en vivo, que por favor registren su asistencia. Antes de comenzar, quisiera presentarles el orden del día de la sesión de hoy. Hoy tenemos una revisión de distintos ejemplos de jurisdicciones de otros países. En este caso tenemos 2 en Estados Unidos. Empezamos con el juez Jeffrey Crabtree, que nos va a presentar el caso de la Corte Ambiental del Estado de Hawái. Continuaremos con la ex juez Meredith Wright, que nos va a informar acerca de la situación de la Corte Ambiental del Estado de Vermont. Después continuará el ex juez Anders Bengtsson, que nos acompañará con la información sobre Suecia y sobre otros países europeos y sus experiencias en el tema. Y finalizaremos con algunas referencias a otros países que han hecho algunos ejemplos parecidos a cargo de la ex juez Meredith Wright, para finalizar con una sesión de preguntas. Antes de comenzar, les quisiera presentar a los conferencistas de hoy. En primer lugar, el juez Jeffrey Crabtree de Hawái, del primer tribunal del circuito del estado de Hawái, desde el año 2014, después de una carrera de 30 años en litigios civiles. Fue designado como juez superior del Tribunal Ambiental del primer circuito, Honolulu, Isla de Oahu, y asistió a Williams College y a la Universidad de San Francisco. Recibió su Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. A la ex juez Meredith Wright, ya la conocemos, trabaja actualmente con el Instituto de Derecho Ambiental como experta judicial distinguida y como consultora en temas de aplicación del papel del derecho ambiental y su aplicación en espacios judiciales. Se desempeñó como juez en el Tribunal Ambiental de Vermont desde su creación en 1990 hasta mediados del 2011. Y continuamos para finalizar con el ex juez Anders Bengtsson, del Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Vaxo, Suecia. Tiene una amplia experiencia en el sector de la formación y capacitación en materia de autoridades ambientales en tribunales en Suecia. Se desempeñó como juez de este tribunal desde 2001 al 2019 y ha participado con distintas organizaciones en entrenamientos sobre este tema. Muchísimas gracias a todos. Los dejo entonces con la conferencia a cargo del juez Jeff Crabtree. Good morning, everyone. Buenos días para todos. Me alegra que me hayan invitado. Es bastante temprano en la mañana aquí donde estoy, pero bueno, me alegra estar con ustedes. Siempre disfruto estas reuniones, hablar de la gente de otros estados u otros países y compartir nuestras experiencias vastas en la Corte Ambiental. Y nuestra Corte Ambiental aquí en Hawái ha estado funcionando durante 5 años ya. Nos gusta la forma en que funciona, pero obvio no creemos que es la única forma en que puede funcionar. Simplemente ofrecemos
nuestra experiencia con nuestro sistema y si esto es de valor para ustedes, fabuloso. Este primer punto puede parecer obvio, pero lo resalto en todos los grupos, que las cortes ambientales son imparciales. La razón por la que lo digo es simplemente porque muchas personas en nuestra comunidad, por lo menos de la Corte Ambiental, cuando escuchan el nombre Corte Ambiental, de pronto es una organización que hace cierta abogacía o defensoría o es una agencia de protección. Y ese no es, así no es. Yo soy juez, lo mismo que todos los otros jueces, hermanos y hermanas, tengo casos regulares, aparte de los casos ambientales que atiendo, y decimos los casos según los hechos y la ley aplicable. Hay reglas y procedimientos. A veces el ambiente gana y a veces el ambiente pierde. Simplemente sentimos que así es como debe ser para mantener la credibilidad. Puede ser diferente en otros lugares, pero así es como lo hacemos nosotros. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos 4 entes principales o islas. Cada uno tiene su propia corte o juzgado y cada uno tiene su nivel. El de nosotros, que es la más joven, se encarga de cosas más pequeñas, temas civiles, y luego tenemos la del circuito, la cual ve los casos más serios, como crímenes de la ley federal. Hay 2 niveles de la Corte de Apelaciones, el inmediato, y luego la Corte Suprema de Justicia del Estado, que también puede básicamente recibir casos de la ICA, si me parece, normalmente es el caso que van a la Corte de Apelación Inmediata. La siguiente, por favor. Gracias. Bien, hablando un poquito acerca de los tipos de casos que vemos, que atendemos en la Corte Distrital. Un ejemplo del contexto ambiental sería alguien lo cogen, alguno de los oficiales de conservación que está pescando demasiado o utilizando una red ilegal que se considera ilegal de pesca. En cierta corte puede ser algo muy serio. Para más seria, un ejemplo, el caso más serio de una colonia que está amenazada, una colonia de pájaros que está amenazada. Y vemos unos jóvenes que entraron allí y comenzaron a matar un número de ellos y los son llevados a la corte. Incluso se le tiene un tiempo de prisión. También la segunda corte tiene la apelación de agencias administrativas. Por ejemplo, la Oficina de Recursos Naturales toma una decisión sobre un tema ambiental y me llega a mí como apelación y también tomo acciones directas seguidas por eh, intereses privados, intereses del Estado y los escucho. Lo siguiente, por favor. Los jueces tribunal, como dije anteriormente, no tenemos un calendario normal de casos. Soy el único juez de corte ambiental en la isla. Es la presidente de la isla de Honolulu. Las otras islas, cada una tiene 2 jueces de corte ambientales por razones que no quiero detallar en el momento, pero los jueces son designados por un jefe de justicia, el presidente del Tribunal Supremo, y es parte de nuestro sistema de cortes ambientales que recibimos capacitación específica. Es un requisito antes de poder atender los casos y también se nos pide que tengamos la capacitación o se nos refresque por lo menos cada 2 años, mientras que estamos sirviendo en los casos de la Corte Ambiental. La siguiente, por favor. Bien, un poquito más de detalles. Oahu, donde yo estoy, tiene la mayoría de residentes del estado. Los residentes en Hawái son más o menos 1.4 millones y Honolulu tiene más o menos 750,000, 800,000. Entonces, tenemos un sistema diferente que en las islas vecinas. Y es que tenemos jueces que solo se ocupan de los casos civiles. Yo soy uno de ellos y luego tenemos jueces que no solo se se encargan de los casos penales. Entonces, en el contexto, si uno comete un crimen ambiental, lo escucha otro juez, se llama Taryn Axonic, la otra juez,
está en el lado civil de las disputas ambientales, entonces acuden a mí. Es interesante que hablando de la Corte Intermedia de Apelaciones de la Corte Suprema, no hay una división ambiental dentro de esas cortes. Ellos atienden todos los casos que vienen o provienen de todas las cortes ambientales. La siguiente diapositiva. Algunos breves ejemplos de casos. El lado izquierda es uno de estas aves fueron sacrificadas y esas personas fueron llevadas a corte. En la media tenemos la línea costera, como en muchas partes está con afectación y infortunadamente muchos dueños de casas aquí tratan de lanzar o detener el avance del crecimiento de la playa y eso está prohibido. Hay que asistir a un proceso, llevar un proceso para poder hacer ese tipo de cosas, de tratar de detener el avance del mar por sí solos. Entonces tenemos que lidiar con dueños de propiedades que tratan de hacerlo por sí mismos sin el permiso. Al lado derecho de la pantalla es un ejemplo de los problemas que tenemos. Como muchas islas, nuestro sistema de agua viene de un acuífero que se ha perfeccionado, desarrollado. Tenemos aquí Oahu, el que nos da más o menos 80% del agua potable para 800,000 residentes de nuevo. Entonces eso, si se afecta, estamos en serios problemas. Infortunadamente, hay un campo de entrenamiento y temas de aviación muy cerca del acuífero, entonces esa es una amenaza ambiental o un problema ambiental que hemos tenido durante varios años. Otro ejemplo, brevemente, y luego continúo, luego no quiero detenerme mucho en casos específicos. Uno de los aspectos de la Constitución y el sistema ambiental es la protección de las islas de Hawái y las vecinas. Eso está en nuestra Constitución, que protege los derechos de los indígenas. Se llaman iwi, que son unos pueblo ancestral. Si uno va a un hotel, a alguna parte y hace una excavación, por ejemplo, encuentran restos de ancestros de cientos de años de antigüedad. Entonces hay una protección ambiental, todo un proceso que hay que cumplir para que se protejan esos restos. También tenemos muchas otras reglas. Es bastante fácil que cualquier persona o organización que venga y presente una queja ante la corte, no tienen que cumplir muchos requisitos para que logren proteger sus derechos. La siguiente. Algunas estadísticas para darles alguna idea de dónde estamos. Es un estado más bien pequeño, relativamente pequeño. 1.400.000 habitantes. En la izquierda vemos el circuito civil, 64 casos civiles para la Corte Ambiental hasta agosto del 2019. Traté de mostrarles estadísticas actualizadas, pero el proceso de COVID nos ha dificultado tener las estadísticas finales, pero nos da una idea. Es un periodo de 4 años, tenemos 54 casos, del 2015 al 2019, y 37 casos criminales o penales. Es interesante que el segundo caso, la mayoría son en la isla de Maui. Solo tenemos uno o dos en Oahu, que es una isla mucho más grande. Hay muchas razones para ello. Anécdotas. De pronto tiene que ver con la fiscal de cada una de las islas y su sistema de priorizar los casos ambientales. Por el lado derecho de la pantalla vemos la Corte del Distrito, los casos del distrito. Por ejemplo, el uso de mallas ilegales, tenemos más de 5.000 casos durante el mismo periodo de tiempo, desde el inicio de la Corte Ambiental en 2015, en julio, hasta junio del 2019. Gracias. La siguiente. Viene un poquito acerca de los requisitos de entrenamiento, el propósito de la ley de cortes ambientales y varía. En algunos lugares se crearon a nivel administrativo, pero aquí fue una ley que se aprobó en el año 2014 y entró en efecto en el 2015.
Pensamos que hay un valor aquí porque si uno quiere pasar algo a través de la legislación se demora mucho tiempo y se involucra las tres ramas del Estado, o las tres ramas del gobierno, la judicial, la ejecutiva, etcétera. Entonces tiene que haber un acuerdo para ver cómo funcionar para todas las ramas. Una de las cosas que uno ve aquí, en la ley 218, uno de los propósitos era promover nuestro ambiente natural a través de una aplicación consistente de la ley ambiental, derecho ambiental. Por eso es que tenemos o hemos nombrado jueces ambientales para que se familiaricen con los casos, que a menudo son bastante complejos y que de forma que puedan tener la capacitación requerida, lo que necesitan para poder hacer su trabajo y hacerlo de la forma que sea consistente. Sobre este tema, de pronto varía mucho de lugar a lugar, pero aquí nuestros casos de la Corte Ambiental son algunos de los más complejos que tenemos, involucran temas de la Constitución, de los estatutos, eh, eh, decretos locales, regulación administrativa, también involucran temas de legados, cosas que se han hecho durante décadas, a menudo aparecen en la página principal del periódico local y a veces es difícil de entregarle el caso a un juez que no ha tenido esta capacitación, la razón por la que nos enfocamos en la capacitación, para ayudarle a los jueces a ver o oír esos casos. Siguiente, por favor. Algunos de los beneficios que percibimos de tener estas cortes o jueces ambientales en la isla de Oahu, donde estoy, tenemos a nivel de la Corte Superior, hay 8. Somos 8 que pueden escuchar cualquier caso civil. Normalmente funciona así, uno llega al juzgado, radica el proceso y es como una rueda, el que le toca en ese momento lo recibe. En teoría, cualquiera de los 8 jueces pueden mirar o ver cualquiera de los casos ambientales que se radiquen. En la forma en que funciona nuestro sistema, acuden a mí, como yo soy el designado, como el principal. Lo que vemos es que resulta en menores complicaciones. Si uno tiene 8 jueces, uno puede llevarle el caso. Hay muchas cosas que puede hacer como radicar y no hay, digamos, no hay forma de que llegue solo a un juez, que uno trate que siempre llegue el mismo juez, entonces para que haya alguna influencia. Y también se pueden radicar en Oahu, en la otra isla. Entonces me parece que cuando uno sabe quién es el juez en esa parte, hay mucho más energía que se pone en ese sentido, de evitar que le llegue a uno o hacer que le llegue a otro. Y esto es un beneficio para nosotros. Es algo más uniforme. Y es una aplicación más uniforme del derecho. La que sigue, por favor. Bueno, creo que esa era la última. Muy brevemente, un par de cosas que no estaban en las diapositivas. I have to tell you, just from my personal Debo decirles, según mi experiencia personal, yo no había trabajado en derecho ambiental, simplemente el derecho civil, pero no estaba en una corte ambiental. Entonces, cuando me nombraron juez en 2014 y demás 2 años después en la corte ambiental, de verdad, es muy útil. Lo ha sido para mí tener un caso, recibir un caso ambiental después de otro, porque así es como de verdad aprendo la capacitación. Obvio, es útil, pero escuchar los casos, ver los casos, estas nociones complicadas, lo obliga a uno a indagar más y más y aprender más el derecho, leer el derecho, digerir, internalizarlo, los principios involucrados en la Constitución, las doctrinas, las protecciones que se están tratando de hacer cumplir y le aumenta a uno el caso, de un caso y otro caso y otro caso. He estado haciendo esto durante ya 3 años y de verdad que estoy mucho más adelante de donde comencé. Solo creo que había sido imposible si solo fueran 8, si no fuéramos 8. Creo que no habría servido si no tuviéramos este número de casos para lograr la experiencia del manejo. Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención y por la explicación de cómo funciona este sistema en el estado de Hawái. Continuaremos ahora con la exposición de la ex juez Meredith Wright con la explicación acerca de cómo funciona el Tribunal Ambiental en Vermont.
Hello, everyone. Buenos días para todos. As soon as the slides Tan are pronto up, aparezcan las diapositivas, podré comenzar. well, Bueno, while we're getting started with the mientras que slides, arrancamos con las diapositivas, ya están. let me orient you to Quiero where the state of Vermont is in mostrar dónde está el estado de Vermont it's about entre todas las cosas. away from the state of Hawaii as is Está possible. muy lejos, tan lejos como se podría imaginar, desde el estado de Hawái. Slide Vamos a la with that. siguiente, por favor, y mostrar el mapa. So Vermont is a very Bien, small Vermont state es un estado bastante pequeño en la costa nororiental de los Estados Unidos. It is next slide, please. La que sigue, por favor. It is about the size of Más o menos del tamaño de Belize, Belice, and en tourism and Centroamérica, agriculture are very y important in el the turismo y la economy. agricultura son muy So importantes en la Vermont has economía. had Entonces, very Vermont strong ha environmental tenido laws for leyes a long ambientales muy time, estrictas since durante the bastante tiempo, 60s at desde least. los años 60 por lo menos. But the Pero enforcement of those laws el and hacer the cumplir esas implementation of leyes those y la laws aplicación de was esos not derechos as no strong ha as sido tan fuerte o no era tan rest of the fuerte laws como themselves. el texto de la So ley let me first en sí misma. Entonces, describe primero quiero the describir court system briefly, el and then sistema how de las the cortes environmental brevemente y court luego was hablar de la created corte ambiental que se and creó as de nuevo, Judge Preble como lo dijo said, as a el presentador legislative anterior, act como un acto in legislativo 1989 en el año with the court 89, starting work in cuando the 90s. la corte comenzó luego I'll a go funcionar en el into 90. how it gets started, what its Vamos a mirar cómo comenzó, jurisdiction cuál es su jurisdicción y cómo is. So funciona. because Vermont Bueno, is so entonces, small, porque Vermont es tan pequeño, we have just a trial court tenemos solo and our Supreme Court. There is la no Corte de Vermont y una Corte Suprema. No hay una Corte de Apelación intermedia. the state has 14 El counties. Estado tiene Each 14 county villas is o a courthouse. condados. Cada uno tiene The other divisions of the trial court, the Superior tiene Court, condados y cada uno tiene una corte. criminal Y se ocupan de los casos penales, civiles, de justicia familiar. one of these per county. Hay uno de ellos por cada condado o county, según la división geográfica. La Corte Ambiental no se configuró para que se encargara o que se distribuyera entre todos los condados del estado, como pasa con las otras cortes. En los condados con menor población, un único juez se encargaba de todos los temas penales, civiles, judiciales, familiares. La siguiente, por favor. La situación en 1989, antes de que se estableciera esta corte, era que parte de la influencia ambiental, bueno, los casos iban a una corte, la corte ambiental, otras a los que no eran ambientales especializados, se manejaban solo de forma administrativa. Incluso las inspecciones se llevan a cabo de una forma irregular o no era constante. Entonces, comenzando en el 1989, se creó una única corte para todo el estado. La Corte Ambiental por primera vez se llamó la Corte Ambiental del Estado de Vermont. Y las reglas y procedimientos, bueno, tiene sus propias reglas y procedimientos, son únicos para esta jurisdicción. Son los que se mantienen hasta hoy. Pero cuando el sistema de cortes del Estado estaba siendo coordinado hace más o menos 10 años, se creó la división ambiental de esta corte. Pero aún así es una corte estatal y está separada de las otras cortes. Ahora tiene 2 jueces. Cuando comenzamos era un único juez, era yo. Y los jueces estaban sí en una juzgado cerca de donde vivían, pero tenían que viajar para celebrar audiencias en algún lugar cercano donde surgía el caso. Entonces los participantes del caso no tenían que viajar
desplazarse en el estado para llegar y acudir a la corte ambiental. La siguiente. Entonces, por primera vez, los casos que llegaron a la corte ambiental como jurisdicción inicial tenían que ver con un nuevo tipo de casos para hacerla cumplir la ley que no existían antes. Este es el tipo de sistema de aplicación de la ley que comienza con una ley administrativa emitida por una agencia ambiental que, de forma inusual, puede incluir unas sanciones pecuniarias. Y para poder balancear esta nueva autoridad dada a la agencia administrativa, el legislador creó una corte en la que cualquiera de estos casos se podrían transferir a la persona que recibía la orden si quería una audiencia adecuada de cualquier aspecto que requería que algo se hiciera o detener algún tipo de obra de trabajo o la sanción que se imponía en dinero. Este tipo de órdenes incluían el cumplimiento de todas las leyes y permisos del Estado, incluso los permisos de desarrollo otorgados por el Estado que cubrían grandes partes. Tenemos un sistema, ¿no? Donde los pequeños casos que tienen que ver con desarrollo los manejan las juntas municipales que emiten la licencia o el permiso, pero para proyectos mayores, de mayor envergadura, también se requiere que tengan un permiso estatal emitido por una junta a nivel estatal. La que sigue. El propósito de esta ley, voy a hablar de los propósitos porque esta parece ser la razón en la mayoría de los lugares para la creación inicial, por lo menos de la Corte Ambiental. El propósito de esta ley no era solo mejorar la protección de la salud ambiental y humana, sino también, y esto es muy importante en lo que tiene que ver con las sanciones económicas que se pueden imponer, era evitar la ventaja económica injusta que obtenían ciertas personas que operaban y violaban las leyes ambientales. La situación antes de esto, de este tipo de esta ley, es que, estoy segura que esto les va a sonar familiar, es que las personas que cumplían con la ley y que sacaban los permisos adecuados, cumplían con los términos de la ley del medio ambiente, por ejemplo, con respecto a la cantidad de cierto tipo de árboles que se podían cortar, se encontraban en sí mismos en desventaja y otros les sacaban ventajas, otros que operaban sin cumplir con todas esas regulaciones y sacaban mejor ganancia violando las leyes ambientales. El otro propósito de la ley era suministrar una aplicación más imparcial. Como dije, las inspecciones y los casos que se hacían, que llevan al tribunal, dependiendo de qué tipo de ley, el número de inspectores en el programa y dónde en el estado se llevaba a cabo, no era de forma proporcional. También fomentar un mayor cumplimiento en general, cumplir con las leyes ambientales y disuadir la violación retirada de leyes ambientales. La siguiente, por favor. La Corte funcionó más o menos durante 5 años bajo este programa, más un par de otros programas temporales que, por ejemplo, querían cerrar rellenos sanitarios ilegales y algunas otras cosas. Pero en 1995, una gran cantidad de jurisdicciones se agregaron a esta Corte Ambiental. Esto, a diferencia de la jurisdicción original de la Corte, eran casos que iban a las Cortes Generales en todas partes del Estado. Y eran todos los permisos de desarrollo, las apelaciones, más la aplicación de los permisos municipales de desarrollo. Estos casos normalmente tendían a, bueno, tenemos un dicho
como que se ponían en el cajón de abajo, como a fuego lento. Eran casos en que los jueces que tenían que manejar todos estos casos que les llegaban, encontraban como que se describían que este tipo de casos eran más complicados, los dejaban de lado y se demoraban mucho más tiempo dentro del tiempo limitado que tienen las cortes para atenderlos. Entonces tendían a dejarlos a un lado, mientras que las cortes o todos los jueces estaban haciendo su trabajo normal de los otros casos. Entonces, poner todo esto en la corte ambiental significaba que recibirían la atención de la corte ambiental. Y luego en el 2005, aún más jurisdicciones se añadieron a la corte ambiental, dado que el trabajo ya era demasiado para un único juez. Entonces lo que hicieron fue aumentar el tamaño de la corte y nombrar a otro juez. Entonces en el 2005 agregaron casos que tuvieran que ver con toda la ley ambiental o programas de permisos en todo el estado, incluyendo múltiples tipos de permisos que se requieren para comenzar un proyecto de gran tamaño. Como dije antes, iban a las cortes generales o las juntas de la rama ejecutiva, pero no estaban coordinados. Y una de las grandes ventajas de la corte ambiental es que para cualquier proyecto grande, en general, todos los casos involucrados con ese proyecto pueden ser coordinados, se pueden coordinar, se pueden escuchar incluso a la vez o en una secuencia, ponerles una secuencia que tenga sentido para manejarlo y escucharlo y decirlo y decir sobre el proyecto. Siguiente. Debido a un número de temas constitucionales en los Estados Unidos en general y en Vermont, en el estado en particular, casos que hayan llegado a una corte general se quedan allí. Pero la corte ambiental nueva era con un único juez y no estaba configurado para que manejara este tipo de casos, todos los civiles. Pero los casos relacionados, por ejemplo, donde había un permiso para un desarrollo o una disputa de límites, digamos, entre dos propiedades, donde un disputa de linderos, una podía determinar si los requisitos que necesitaba el permiso de construcción se habían cumplido o no. El sistema está configurado de tal forma que el juez ambiental puede manejar ambos casos, el caso en la corte civil tradicional normal y el caso en la corte ambiental. Entonces, todos los casos relacionados con un problema o proyecto en particular se pueden considerar en conjunto en la secuencia apropiada. Y si se necesita una audiencia, los diferentes temas de la audiencia que puedan requerir alguna evidencia especializada o evidencia técnica los pueden escuchar el juez de forma que toda la audiencia sea mucho más eficiente. La que sigue. Bueno, porque tenemos, bueno, no nos queda mucho tiempo para mirar los detalles de la corte. Sí quería dedicarle un poquito de tiempo y hablarles acerca de los factores involucrados en la evaluación de una sanción civil, porque esta es una de las herramientas más poderosas que tiene la Corte para hacer su trabajo. Me parece que aborda algunos de los problemas. Los lugares donde solo tienen multas penales, hay una limitante para poder imponer una sanción que hace que sea más costoso violar la ley que cumplir con la ley. Entonces, voy a entrar en los otros factores involucrados en la evaluación de una sanción, pero es importante anotar que además de la evaluación de la sanción son las razones. La Corte puede recapturar el beneficio económico que se obtuvo de la violación de un derecho ambiental
hasta el valor máximo permitido en los estatutos y eso ha cambiado a lo largo del tiempo, lo sabemos. Y bueno, en este momento no sé cuál sea el máximo monto, pero la forma en que la Corte funciona, o que funciona el tema sancionatorio es que cuando alguien recibe una orden administrativa, si quieren que todo el caso se transfiera a una corte ambiental y la orden administrativa se trata como el documento inicial que en nuestro sistema se llama la queja para el proceso en la corte. Entonces, incluso si la agencia administrativa ha opuesto o ha impuesto una cuantía específica, se puede determinar cuál sería ahora en la corte ambiental, cuál fue el beneficio y pueden poner una nueva. ¿Cuál podría ser la cuantía real que se debe tratar de recuperar? Siguiente. Los otros factores involucrados en establecer una sanción civil de pronto sean más familiares para las personas que tienen que manejar estos casos en el sistema penal, pero esta es una sanción civil y no penal. Entonces, un número de temas, una serie de temas se pueden analizar por fuera de... Bueno, quiero mirar cada uno de ellos, cada uno de los factores y resaltar los elementos importantes de cada uno. El primero, y de pronto tal vez el más relevante de estos factores, es si cuánto impacto real o potencial ha habido en la salud pública, la seguridad y el medio ambiente que ha resultado de la violación. Y he resaltado aquí la palabra potencial porque muchas de las violaciones ambientales que vemos están en un punto en el que el daño aún no ha ocurrido, pero es muy importante presentar el caso, traerlo al caso, escuchar el caso, manejarlo con anticipación antes de que ocurra el daño, de ser posible. Un ejemplo de esto sería un sistema de agua potable que se le exige que haga pruebas a la calidad del agua de forma periódica para asegurarse que el agua es segura, que es potable, que la puede consumir. De pronto no haya ningún caso de alguien que se haya enfermado y puede ser que el agua todavía en realidad no está contaminada. Pero si el sistema de los que manejan este acueducto no cumplen con las pruebas, hay un potencial de daño a la salud pública porque uno no sabría si la agua estaba contaminada. Entonces, esto le da al sistema la oportunidad de presentar un caso, radicar un caso y tomar acción si hay un riesgo, es decir, hay un potencial riesgo para la salud pública y el medio ambiente, no solo si ya ha ocurrido el daño. Otro elemento del sistema de sanciones es si la persona que recibe la orden y puede decir el acusado, me parece, no solo sabían que existía la violación, sino tenían razón para saber que existía la violación. Eso es importante porque si una empresa, el director de una empresa, el gerente de una empresa dice, yo no tenía idea de que esta violación se estaba llevando a cabo. Entonces, para tratar de librar a la empresa, ¿no? Simplemente porque no sabía, porque los gerentes cerraban los ojos, hacían los de la vista gorda hacia el problema. Entonces, uno mira si tenían razón para saber, no solo si sabían o no sabían, sino tenían razón para saber.
Los otros elementos look at the defendant's previous miran record of los criminal registros history, anteriores del acusado, es decir, si ha habido before casos antes, had si los resulted casos in, habían resultado o han resultado finding that there was a en violation. una Next slide. última sentencia de que sí habían cometido We look violación. at the Siguiente. deterrent effect Miramos of el the efecto penalty. disuasorio de la pena, The penalty amount might es decir, la not cuantía have to be very de pronto no large tiene for que ser one of muy the grande smaller para una players de in las a personas, los violation, participantes en la but violación, might have to be pero larger tendría que ser más grande, debe ser mayor para que tenga un efecto en una empresa grande. the length of time El periodo de the tiempo violation has existed en que ha permanecido la violación tiene sentido si a discharge of una descarga de químicos a un tipo de fuente de agua, un recurso hídrico, ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, es una violación mucho mayor. Pero los factores también miran la presencia de circunstancias atenuantes. Y la legislación estaba tan preocupada de que las personas o que el Estado funcionara y diera violaciones, pero no pusiera ninguna acción con respecto a esa violación y permitiera que se siguiera ocurriendo y luego tratara de pedir unas sanciones mayores. Entonces, la legislación especifica que una de estas circunstancias de mitigación puede ser la demora irrazonable por parte del Estado en hacer cumplir o remediar la situación. Luego, los estatutos requieren mirar los costos reales del cumplimiento. Inspección, pruebas, de pronto incluso llevar el caso a la corte. Siguiente. Bien, esa era la primera parte, la introducción a la Corte Ambiental de Vermont. Hable más acerca de la parte de la jurisdicción y las sanciones en lugar de los casos del municipio y del Estado, sobre todo los casos penales, pero me parece que es importante comentarlo todo porque establecer este tipo de corte requiere mirar todos estos temas, todos estos factores. En la cuarta sesión, la sesión que se va a llevar a cabo el 9 de julio, vamos a mirar muchos más factores que la gente pueda querer, que quiera considerar en el momento de establecer una corte ambiental. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Antes de continuar con la siguiente intervención, a cargo de... Buenos días. A cargo del ex juez Anders Bengtsson, quiero hacer unos comentarios muy cortos. En este momento tenemos 280 personas conectadas en la transmisión de YouTube. Los formularios de asistencia se empezarán a circular después de la primera hora de transmisión para asegurarnos que la asistencia se llene en el momento, en vivo de la transmisión. Y les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a los chats de YouTube y de Zoom para continuar con las preguntas al finalizar la sesión. Muchas gracias. Well, good morning again. Buenos días de nuevo. Falta cuarto para las 8 aquí en Suecia, casi es hora de irme a acostar. Bueno, les quiero contar un poquito acerca del sistema sueco de tierras y la corte ambiental y algunas referencias a otros enfoques en otros países en Europa, cómo lo han manejado, cómo manejan los casos ambientales. En esta imagen, por parte de un artista local, hizo una ilustración de la Corte de Tierra y Medio Ambiente cuando están en acción. Y así se podría ver cualquier caso que nosotros vemos en nuestra corte. Sería algo muy similar. Puede ser por compensación, caso administrativo, donde la autoridad ha ordenado
al señor aquí que destruya la represa, podría ser un caso de permiso donde se le ha construido una forma de, bueno, también puede ser un caso penal, pero es una muy buena metáfora para nuestra Corte de Tierra y Medio Ambiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, sigue. Quiero darles unas generalidades muy cortas de nuestros antecedentes históricos, cómo ha evolucionado. Podemos decir que comenzó en el año 69. Ah, no, perdón, 1918. Hubo ciertas cortes, pero la industrialización comenzó y teníamos cierta escasez de agua, sobre todo para ciertas operaciones, debido a la industrialización y desarrollo de Suecia. Había permisos para construcción de plantas, para generación de electricidad y para construcción de proyectos de vivienda. No podría pedir permisos para construcción y para el acceso a la tierra, y también pedir compensación cuando algún proyecto ha afectado. Entonces, desde el inicio, las cortes de agua eran un sistema independiente, pero se hicieron parte del sistema general de cortes, y en el momento son una sección especial de las cortes del distrito. Las apelaciones tienen una sección especial en Estocolmo y luego van a la Corte Suprema. En muchas formas así es como aún opera el sistema. En el año 69 tuvimos la legislación sobre hubo la introducción de cortes de tierra para los permisos o licencias involucradas o necesarias para la expansión, y se creó como un tipo de tribunal, como institución, que también se encargaba de las apelaciones en temas ambientales. Luego también para ese tiempo se introdujo la Corte de Tierra, como dije, para manejar las disputas sobre algún terreno. La siguiente evolución fue cuando nos hicimos parte de la Unión Europea y se introdujeron nuevos temas legislativos. Luego en el 99 se promulgó el Código Ambiental y luego las Cortes Ambientales se introdujeron. En realidad, fueron las mismas Cortes de Agua del 1919 que cambiaron su nombre para que pudieran atender otros casos. Y se amplió su sistema y su jurisdicción. No hay más que agregar ahí. Algunos de los casos que antes se llevaban a cortes administrativas, ahora se asignaban a estas cortes ambientales. Y luego, en el año 2011, se cambió el nuevo nombre a la Corte Ambiental y Corte de Tierras y el Medio Ambiente, para ver los casos de disputas de tierras y daños al medio ambiente. La siguiente, por favor. ¿Podemos continuar? Ok. Esto se ve un poquito complicado, desordenado, pero es como el flujo de evolución y cómo se ven los casos ambientales, cómo se administran
y la jerarquía de la Corte de Tierras y Ambiental. Entonces, de parte de los municipios hay una apelación administrativa a la Junta Administrativa del Condado y luego a la Corte Ambiental y de Tierras, y de ahí a la Corte de Apelación del Medio Ambiente y de Tierras, y luego está en Estocolmo, ¿no? Y algunos casos pueden ir a la Corte Suprema, pero la mayoría de los casos se resuelven aquí en la Corte de Apelación de Medio Ambiente y de Tierras. La siguiente. Esta es una imagen de Suecia. Vemos aquí las 5 cortes ambientales y de tierras. La que yo represento está al sur, en la parte de abajo. Tenemos como 300 kilómetros hacia el norte y 250 kilómetros hacia el sur. Es más bien un área bastante grande de terreno. Hay hoteles y desarrollos y tenemos muchas audiencias de este tipo. Y nosotros escuchamos a diferentes partes, muchos interesados, y tratamos de facilitar para ellos y que ellos puedan asistir a las audiencias, y a menudo realizamos inspecciones a los sitios. Esto lo facilita la vida para todos. Bueno, siguiente. Podemos decir que somos una corte mixta, una corte civil. Escuchamos ese tipo de disputas entre vecinos o a menudo cosas que tienen que ver con daños o perjuicios. También somos una corte administrativa. La mayoría de casos son administrativos o casos de apelación administrativa, y también somos cierta autoridad porque ejercemos esta función que tenían hace un siglo las cortes de agua y las licencias. Entonces damos permiso para alguna operación hídrica grande o también para alguna industria, por ejemplo, una planta nuclear, etcétera. Es una de nuestras funciones. Y podemos decir, la siguiente. Sí. Aquí tenemos la legislación, cómo la manejamos. Dependiendo de qué tipo de caso, aplicamos diferentes procedimientos. Tenemos el derecho procesal y el derecho sustantivo. Es muy diverso. El Código Ambiental es uno de los más grandes ahí dentro. Sobre todo en la ley de planeación y edificación, el manejo de residuos, etc. También tenemos el derecho de la Unión Europea. Es bastante extenso y cubre la mayoría de las áreas del derecho ambiental. Y tenemos que aplicarlo al mismo nivel en todos los Estados miembros de la Unión Europea. A menudo en nuestros casos tenemos que interpretar nuestra ley nacional y a veces también tenemos que hacerlo con respecto al derecho de la Unión Europea y prevé la Unión Europea. Podemos ir a la siguiente. Aquí vemos algunos ejemplos de casos que hemos visto. Las cifras son del 2019. No tenemos, como se ve, muchos casos, a menos que sean de la industria. Los casos de apelación es el mayor componente.
Se ven individualmente caso a caso. Puede ser una gran cantidad. Y son casos grandes, sobre todo por toda documentación, los temas técnicos y científicos que involucran. Y luego tenemos la imposición de multas condicionales. Primero podemos tener un caso de apelación donde el demandante protesta sobre una orden o se le dice que si no detiene la operación o si no hace esto, tiene que pagar una multa de cierta cantidad de dinero. Y ellos, si no obedecen esa orden, entonces nosotros imponemos la multa condicional. Es la primera instancia. Y luego tenemos las disputas civiles y vemos las cifras, los números, son bastante pocos. Si las partes no reportan ningún daño personal o pérdida económica, entonces van a la autoridad y tratan de resolver el caso allá, y si no están satisfechos, entonces pueden apelar, y esto es sin ningún costo para las partes, para ninguna de las partes. De pronto, si tienen su propio abogado, puede costarles eso, los honorarios, o su propio experto, pero no tienen que pagar esto en los casos administrativos. En los casos civiles es diferente. Es el principio de la parte vencida paga. Siguiente, por favor. Bien. La composición, el personal de la Corte de Medio Ambiente y Tierras. Tenemos 11 jueces capacitados, son las cifras de mi corte, y los jueces también jueces técnicos 11. Cuando uno solicita trabajar en ese tipo de corte, tiene que mostrar que ha trabajado en esa área antes y tiene amplia experiencia y tiene el conocimiento en derecho ambiental. Pero luego los especialistas, tenemos ingenieros, químicos, expertos en geometría, arquitectos y otros tipos. Estos jueces técnicos, cuando decidimos un caso, estamos juntos, se toman las decisiones entre los jueces y los jueces técnicos, pero si hay un desacuerdo, entonces se hace una votación. En la mayoría de los casos también tenemos unos miembros especialmente designados. Caso por caso se nombran. Por designar los jueces técnicos, trabajan de forma permanente con la Corte. Sobre todo los miembros asignados, tenemos un listado de ellos, y dependiendo de qué caso, cuál es el tema a tratar, entonces podemos escoger también un experto de ese listado. Hay consultores, consultores senior, etc. Pensamos que es muy benéfico para nuestro sistema, para los casos más complicados, el tener más de una persona. A veces también podemos tener un miembro asignado, designado, que ayuda a otro juez. No tenemos impedimentos según la ley para hacer este tipo de
un soporte o apoyo. También tenemos programas locales. Este programa lo hemos desarrollado para todas las categorías de todo el personal. También tenemos secretarios de redacción y los secretarios judiciales para que todos puedan acceder a estos casos, capacitaciones y estén enterados de qué está pasando en el tema administrativo y también en derecho ambiental. Siguiente, por favor. Aquí unos comentarios rápidos sobre cómo funcionan los casos administrativos. Así funciona en nuestro país. Para todos los casos administrativos, aplicamos el principio ex officio de la Corte, investigamos el caso de nuestra propia iniciativa y no dependemos de las partes en ese sentido. Obviamente inicia con una queja o un reporte, pero si vemos que hay algún desafío, alguna decisión, obviamente que se está violando algo, alguna norma, pero vemos que hay algún error incluso en el reporte, podemos decidir de nuestra parte para tomar un caso, iniciar un caso. Tenemos una revisión judicial y de fondo. Somos la primera autoridad en decidir, entonces podemos revocar nuestra propia decisión, como te dijo. Algunos países únicamente tienen la revisión judicial y el procedimiento casatorio. Uno dice sí o dice no. No tenemos costos de litigio, no hay costo judicial. No es necesario tener la representación de un abogado. Y en la mayoría de casos ambientales, la carga de la prueba recae sobre el operador. Siguiente. Bueno, quiero darle una mirada muy rápida a otros ejemplos europeos. En casos civiles, administrativos y penales, normalmente se tratan de forma similar en estos países, en los países nórdicos, pero en lo que tiene que ver con casos administrativos, se congeló. Es diferente en nuestro país, entonces donde tenemos la Corte Ambiental y de Tierra, somos el único caso especializado. El único caso que tiene corte especializada en Europa. Finlandia y Suecia tenemos una historia común muy larga, sobre todo en el campo administrativo tenemos soluciones similares. Es el mismo sistema de cortes de agua, pero ahora hemos evolucionado nosotros en la Corte Ambiental, pero en Finlandia, en la Corte de Apelación de la Corte Administrativa en Vaasa, ellos tienen unos jueces técnicos. Entonces, cuando algún caso ambiental o apelación de la Corte Administrativa llega, y tiene que ver con temas ambientales, van a la Corte de Apelación y luego acuden a la Corte Suprema, la Corte Administrativa. Es un poquito diferente, sobre todo si uno va a Dinamarca o Noruega. Ninguno de estos países tiene corte administrativa. Tiene un sistema de tribunales administrativos y son gobernados por
los jueces, pero también tienen expertos técnicos. Si uno protesta una decisión de una autoridad administrativa, va a alguno de esos tribunales. Y luego, las decisiones de ese tribunal pueden ser protestadas en la Corte Ordinaria del Distrito y se trata siempre como un caso civil y tiene sus costos, etc. También en Noruega. Uno puede desafiar una decisión administrativa a través de la vía administrativa, pero también puede acudir al caso administrativo de la Corte General y obviamente hay que asumir los costos. Ninguno de estos países tiene una corte ambiental ni de casos de derecho ambiental. En el Reino Unido tiene un sistema algo diferente. La madre del derecho común, podemos decir. No hay cortes especializadas en el medio ambiente, pero algunos casos se pueden presentar ante las altas cortes, sobre todo división administrativa de la alta corte, y es regida por jueces, pero no hay especialistas. Hay una propuesta pendiente en el Parlamento que debe introducir esta institución como tribunal para que sea parte del sistema de justicia administrativa, pero se ve como un registro de la Corte Suprema y tienen el estatus prevalente de alta corte. Y ahora la propuesta es que algunos de los casos ambientales se van a llevar a ese tribunal, donde también tienen miembros expertos. Y la revisión es judicial, pero se va a abrir para una revisión mucho más estricta, por ejemplo, la revisión que tenemos en Suecia. El problema en el Reino Unido son los costos. Pueden ser muy altos, pero debido a que ha habido unos jueces en la Corte Suprema de Justicia con respecto a los costos, unos cambios más bien en los costos. Cuando miran la convención que establece que no debe ser muy costoso para que las partes acudan a las cortes. Entonces, han encontrado que Reino Unido y también Irlanda ha estado violando esta regla. Ahora tienen o han introducido unas reglas de costos para disminuir los costos. Alemania tiene cortes administrativas, pero ninguna corte especializada ambiental. Casi cada corte tiene un juez especializado en casos y esos casos se asignan a jueces especiales. Tienen el principio casatorio en la corte. Entonces, en principio, sí. ¿Es sí o no? Y luego también tienen costos. El principio de la partida paga. Pero también tiene una regla que pone una cuantía máxima de reembolso que se puede establecer. Porque no puede pasar ese tope, sobre todo los casos de los abogados, los honorarios de abogados. En Holanda podemos decir que tiene una corte distrital que están divididos en 2 o 3 secciones. 3 secciones, una administrativa, la sección administrativa, y ese sector tiene o se ocupa de los casos ambientales.
Tiene una solución interesante con respecto a el conocimiento de los temas ambientales porque hay una autoridad especial que la fundó el gobierno y recibe fondos del gobierno y da opiniones a sus expertas en temas ambientales libre de costo para la Corte Administrativa. Y es bastante exitosa, más bien exitosa. En Países Bajos no tiene el principio de la parte vencida paga en los casos administrativos. Quiero terminar con España y la siguiente. Quiero mostrarles un tribunal que es protegido por la UNESCO. Es un legado, una herencia, la tradición es oral, no hay registros escritos. Legado mundial y son nombrados o elegidos por los campesinos. Y su jurisdicción está distribuida en y aplica para todos los dueños de terrenos o de tierras para dirimir sus disputas. Sobre todo en el siglo X, como causa de ese tiempo, de la ocupación. Siguiente. Bien. Para concluir, quiero decirles gracias. Tengo una foto de unas planas y la cantidad de trabajo para los jueces técnicos es bastante alta. Su carga de trabajo de la derecha es bastante, mientras que el juez técnico hace la mayoría del trabajo, pero el otro está descansando. Pero es solo una broma, ¿no? Una sátira. En la vida real tenemos que estar enterados de los casos y viene con la experiencia, sobre todo cuando uno ha trabajado por muchos años. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención. Finalizaremos, antes de pasar a las preguntas, con una corta intervención de la ex juez Meredith Wright, con algunos ejemplos de otros países. Antes de comenzar, quisiera decir unas cosas muy cortas. En YouTube está preguntando para incluir jurisdicciones de países latinoamericanos. En la próxima sesión tendremos a Brasil, Chile y Guatemala, que nos compartirán las experiencias desde sus países en las jurisdicciones ambientales. Y estaremos compartiendo posteriormente las diapositivas de los conferencistas y otros recursos de lectura, de bibliografía sobre estos temas. Adelante. Thank you. There is only one slide for this. If you will Gracias, go es solo una diapositiva single slide for y vamos the next screen. solo una. La siguiente, por favor. Bien, eso es. So we definitely want to leave as much time. Definitivamente queremos dar más tiempo para preguntas al final, entonces solo voy a comentar Very brief introduction una introducción muy breve a un número de environmental jurisdictions diferentes jurisdicciones ambientales que están organizadas de forma diferente, bearing in mind that you are going teniendo en cuenta que van a escuchar acerca de Brasil y Chile y Guatemala en la siguiente sesión, la semana entrante. These are jurisdictions Estas son jurisdicciones cuyas cortes develop different ways of se han desarrollado de forma diferente ways of dividing y diferentes formas de manejar y dividir las jurisdicciones ambientales entre sus cortes y sus tribunales administrativos. Primero que todo, quería presentarles o introducir la Sistema Nacional Federal de los Estados Unidos, que es una junta administrativa, un tribunal dentro de la agencia ambiental.
De otra forma, los casos ambientales que surgen en el derecho federal de los Estados Unidos se manejan en el sistema general de cortes, el sistema nacional de cortes. Como ustedes entienden, son diferentes porque el sistema federal, cada estado tiene su propio sistema de cortes y su propia jurisdicción. Y luego el sistema nacional de cortes es separado e independiente del sistema estatal o los sistemas estatales. Y los en varias partes, en diferentes lugares, hacen las cosas bastante diferente. Dentro de su jurisdicción, la Junta Federal de Apelaciones se enorgullece de su independencia, aunque está dentro de la Agencia Ambiental, de Protección Ambiental. Este es un modelo que cuando se creó, la Corte de Vermont, Corte Ambiental, rechazó esta idea y hubo un proceso que hubiera esto y debería estar dentro de la rama judicial en lugar de la administrativa. Ahora, por otro lado, en la Corte de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, que también en Australia es un país federal también, esta corte es uno de los modelos en todo el mundo, o para todo el mundo. Fue la primera corte ambiental especializada y establecida en 1980, y creo que Vermont fue la segunda que se estableció en 1989, 1990. Pero es una corte superior en términos de registros, en el sentido que es totalmente independiente de las otras cortes dentro del sistema judicial de Nueva Gales del Sur. Tiene jurisdicción exclusiva sobre los temas civiles y penales. En los países de derecho común incluye lo que uno llamaría administrativo, temas de planeación, minería, desarrollo, este tipo de temas. Sus decisiones o se especializa en ellos y tiene no solo jueces capacitados, sino también comisiones técnicas o científicas. Sus decisiones van a la Corte de Apelación Suprema o la Alta Corte Australiana. Tiene un sitio de internet excelente que incluye no solo descripciones de la Corte y cómo opera, que están disponibles para los ciudadanos de Nueva Gales del Sur, sino que también su sitio de internet incluye charlas, artículos que se han escrito por parte de los jueces acerca de la operación de la Corte. Es un recurso excelente para cualquier parte que esté mirando cómo establecer una corte ambiental para que opere de una forma integral. Ahora, Kenia ha establecido un tribunal y una corte ambiental especializada en su sistema judicial y también un tribunal se estableció para escuchar un menor nivel de temas que tengan que ver con el impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental. Se estableció para facilitarle a los ciudadanos comunes para que tengan acceso a las cortes para temas que involucren casos que los impactan directamente. Con una resolución de disputas, un mecanismo de resolución de disputas más flexible y a menor costo. Así que vale la pena mirar las relaciones internas de esta Tribunal Ambiental y la Corte Ambiental y de Tierras de Kenia, que tienen el mismo estatus que las altas cortes en Kenia. Otra corte que utiliza un modelo diferente
y vale la pena mirarlo también, es la Sala Verde de Lahore en Pakistán. Tiene lo que uno llamaría una sala verde, creo que la llaman así. Y tiene jueces capacitados, formados en temas ambientales, pero que también se encargan de otras áreas en su jurisdicción. Un caso interesante que es sobre todo de interés para Colombia debido a su trabajo con el agua y las resoluciones de agua, es que esta Corte de Lahore ordenó el establecimiento de una comisión para que preparara una resolución para los sistemas de ríos. Y la Corte ha llevado a cabo audiencias para recibir los informes de esta comisión independiente que se le encargó la tarea de, bueno, de determinar un plan de limpieza de ese sistema de un río. Finalmente, China, que no tiene cortes, no tenía cortes ambientales hasta hace como unos 15 años o algo así, determinó llevar a cabo un programa piloto, inicialmente en 5 de sus regiones. Ya China tiene un sistema de cortes centralizado a nivel distrital y luego a nivel regional y al siguiente nivel y luego la Corte Suprema. Y decidió que el proyecto piloto había funcionado también, o los proyectos pilotos habían funcionado también, que ahora han establecido cortes ambientales en la mayoría de sus jurisdicciones. Entonces hay cientos de cortes ambientales en China ahora y se han establecido en un periodo muy corto de tiempo. Y vale la pena mirar este ejemplo de sus jurisdicciones para ver cómo funcionan las cortes y de esta forma distribuida. Era solo una introducción muy breve a las jurisdicciones que pronto quieran analizar e investigar. Me parece que nos gustaría ahora abrir el micrófono para preguntas y discusión tan pronto como sea posible. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención final. A continuación voy a proceder a agrupar alguna serie de preguntas que hemos tenido en las dos plataformas. Quisiera empezar con una pregunta para los 3 jueces, en donde nos preguntan por un caso de éxito, un caso que haya sido de alto impacto en cuanto al monto de la sanción o en cuanto a la afectación de los recursos naturales. En general, una descripción de un caso que haya tenido alto impacto en la jurisdicción. Empezamos con el juez Crabtree. Was the question about fines? La pregunta es sobre algún caso que haya sido relevante y llamativo. Right, I'll be very brief on this one Bueno, because voy a hacerlo porque el caso está en apelación, pero brevemente, recientemente recibí un caso en el que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se opuso a cierta construcción para protección de un cabo. Bueno, involucró la construcción de ciertas represas o presas en ciertos valles. En el otro lado, la otra parte alegaba que con esta construcción el legado de Hawái y los recursos ambientales y violaba varias leyes ambientales. Ninguna evaluación ambiental o evaluación de impacto ambiental se había aceptado para este proyecto de miles de millones de dólares. Entonces la ciudad iba a proceder a darle los fondos para el proyecto y nuestro sistema uno no puede gastar muchísimo dinero
tomando pasos para prepararse a una acción ambiental hasta que en realidad tenga una evaluación de impacto ya, porque la idea es que no queremos gastar mucho dinero y luego en la decisión se afecta por la cantidad de dinero que se gastó en la evaluación del impacto ambiental. Ya gastamos $5 millones planeando esta represa, entonces tenemos que construirla en lugar de gas. Es como un desperdicio en el sistema, es al contrario, hay que tener a exaptarlo la parte ambiental antes de ir a invertir en un pequeño proyecto. Entonces, básicamente, aprobé la oposición a este proyecto. Verá que tenía un impacto grande en la isla, como más de $7 millones. Mi planeación, por lo menos ahora está retenido a ver qué pasa en la corte de apelación, pero no puedo darles más detalles porque está en apelación en este momento ese caso. Well, it's a little tricky to. Bueno, es difícil dar esa respuesta, escoger un único caso. Les puedo contar brevemente. Tenemos una región donde hay muchas fincas, áreas de agricultura, donde también les gusta excavar, buscar fuentes de agua subterránea para utilizar como riego en la agricultura. Esto tenía problema con el municipio porque los recursos hídricos estaban siendo contaminados por parte de estos agricultores. Porque habían ya tomado mucha agua de las reservas. Entonces, los agricultores pidieron el permiso y de parte de nuestra corte, entonces luego el municipio pidió de forma simultánea o solicitó un permiso para su interés para poder darle el agua potable al público, a la población. Es un gran conflicto, entonces fue un permiso, un caso de permiso con el que decidimos en primera instancia podríamos resolver el conflicto entre el interés me parece que de forma que todos pudieran recibir lo que necesitaban más o menos y también al mismo tiempo pensando que harían las antiguas cortes de agua y mirando qué habían hecho, unas estimaciones para tener un balance del agua que venía o que llegaba, se recolecta por el agua y de los ríos para cierta área y cuántas sacaban o usaban los agricultores en su región. Entonces, tratamos de que cada propósito se cumpliera en cada uno de los dos casos. Creo que fue un caso exitoso, pero tuvimos que trabajar con ellos, con las dos partes, durante casi 8 años. Gracias. I just want to mention not so much a Quiero single mencionar, no un único caso tal vez, pero más bien el efecto acumulativo de publicar los resultados, de emitir unas decisiones, es decir, que se hagan públicas de un gran número de casos, de forma que la población vea, el público en general vea que las leyes que se aplican de forma uniforme y justa en todo el Estado, que así es, que ese es el caso, y que los violadores no solo son aprendidos y sancionados cuando violan la ley, sino que cada vez es más costoso violar la ley que cumplir con la ley, de forma que publicar estos casos, incluso los casos pequeños, es un aspecto muy importante para hacer que el sistema no solo sea justo, sino sea claro para todos que es justo que eso sea aparente. Un caso importante, aunque no en la área de aplicación, fue un caso en donde
el legislador había aprobado un nuevo decreto o ley exigiendo o requiriendo que los recursos subterráneos del estado, de agua subterránea del estado se trataran como un bien público y fueran manejados por el beneficio de todos los habitantes del estado, de forma que el agua subterránea ya no se trataría como un recurso privado, que fue o que era la ley hace 200 años, cuando se conocía mucho menos acerca de cómo funcionaba el agua subterránea. Y el Estado o la administración estatal, la agencia ambiental quería seguir imponiendo las regulaciones de agua subterránea que se habían implementado antes de esta nueva promulgación, de este nuevo decreto. Y yo sé que ahora el agua subterránea tiene que tratarse como un recurso público. Entonces la agencia administrativa tuvo que reinventarse para asegurarse que estaban cumpliendo con este nuevo requerimiento. Incluso si la regulación resultara ser la misma, tenía que estar justificada bajo este nuevo estándar. Entonces me parece que ese fue una decisión importante en el contexto de la aplicación. Muchas gracias. La siguiente pregunta va encaminada hacia si cuando un juez evidencia un peligro de daño y toma una medida preventiva, ese mismo juez es el encargado de hacer el seguimiento de esa medida preventiva o se delega a algún órgano de la administración, de la rama ejecutiva. Well, let me start. Generally, a request Generalmente, una solicitud de medidas preventivas de parte de la Corte is filed se radica cuando se presenta el caso a la Corte, cuando se presenta ante el juez que está manejando el caso. Y sería enforcement of or review cualquier of aplicación o repaso de esa medida preventiva, si está funcionando o no, lo continúa ejerciendo la Corte, y mirando que se cumpla o no. Hemos tenido casos en los que hemos establecido un cronograma para las partes, en un caso, para que le informen a la Corte de forma periódica para asegurarse que las medidas preventivas se estaban obedeciendo, en lugar de esperar a que alguien venga y se queje, que ya cortaran todos los árboles o algún otro tipo de acción. Yes, and when we have such request, Cuando tenemos este tipo de solicitud, el mismo juez que toma la decisión de imponer una medida preventiva también llega el caso hasta la decisión final. Entonces, bueno, a veces, dependiendo de, porque se puede ver cómo está sesgado sobre la primera decisión, creo que por parte de la Corte Suprema se ha aceptado que uno tome, el mismo juez tome la decisión final. Hay una diferencia, claro. La decisión es apelada y se cambia en la Corte de Apelaciones por alguna razón. Entonces hay que cambiarla, pero de otra forma el mismo juez toma la decisión final. Es muy similar aquí. Definitivamente recibimos nociones de las partes y esperamos que haya éxito. Si hay un daño irreparable que necesita solucionarse de inmediato y si hay un interés público, un componente de ese tipo, dependiendo a veces muy
decisión sobre esta medida inicial. Obviamente no es final, resulta resolviendo el caso porque ven que tienen que cumplir la medida y deciden lo que tienen que hacer según la medida preventiva. Tenemos un caso en que tenemos que limpiar un tóxico, un sitio de desechos tóxicos, y nos reunimos casi 2 semanas durante casi 2 años. Entonces, paso a paso y paso, cómo hay que manejar ese problema. Entonces, depende de los casos o los hechos particulares del caso. Gracias. Muchísimas gracias. Otra pregunta tiene que ver con la composición interna de las salas o de los tribunales. ¿Qué perfiles tienen en sus jurisdicciones que no sean abogados? Ingenieros, biólogos, ¿qué tipo de perfil tienen que soporte o que acompañen a los jueces abogados? I had a little difficulties hearing the question. What is the Yes, as I described before, in my Sí, country, we have en mi país inside the court, tenemos como un índice this, de expertos internos al interior de la corte que no son expertos en el sentido real porque son más bien expertos en temas ambientales generales, pero dependiendo de cuánto tiempo hayan estado trabajando con temas ambientales durante mucho tiempo para que sean nombrados un juez técnico. Entonces siempre tienen que mostrar experiencia y tienen diferentes profesiones. No siempre son abogados, pueden ser arquitectos, topógrafos, especialistas en operaciones químicas, y temas hídricos, biología, etc. Y también tenemos en un caso en Holanda en que estos expertos, muy similar a nuestros expertos internos, tienen una autoridad externa en la cual la corte se puede apoyar para darle para pedir un informe. Es decir, la autoridad emite una opinión sobre los temas técnicos. En mayoría de los otros países no tienen este tipo de sistema. De pronto tienen el sistema del Reino Unido, donde hay un tribunal, por lo menos el que están formando ahora, para temas ambientales. Pero de otra forma, no es común que la corte tenga algo interno, una relación cercana con los expertos, sino que la corte en sí misma decide o puede nombrar un experto en un área muy específica. Y las cortes pueden tener sus propios expertos para presentar los materiales, documentos en la corte. Hay varias soluciones. La mayoría de los países europeos, de cualquier forma, tienen un principio casatorio, que la corte dice sí o no. Entonces no tienen que profundizar mucho en los temas técnicos. Nosotros tenemos el principio de juicio o la obligación de investigar el caso. Y ha sido nuestro caso así. Por eso es que tenemos los expertos. Lo mismo aplica para Holanda. Tiene también el principio reformatorio. Entonces, yo creo que esa es la principal división entre la necesidad de tener algún experto interno, una relación cercana con los expertos. En los Estados Unidos en general y ciertamente en el estado de Vermont, no tenemos expertos técnicos o expertos científicos como parte del personal de la corte. Estamos obligados a tomar
toda la evidencia que vamos a utilizar en cualquier caso dado sobre el registro del procedimiento. No se nos permite escuchar acerca de ninguno de los técnicos, incluso temas controversiales técnicos. No se nos permite escucharlos por fuera de la presencia de las personas, del caso, de las partes del caso. Entonces, tenemos o hemos evolucionado en métodos de escuchar, ver y comparar los expertos científicos o técnicos y aparecen como testigos de los diferentes lados del caso. Las reglas procedimentales le permiten al juez llamar a sus propios testigos. Y eso no se hace muy a menudo, pero más bien es un tema presupuestal. Se evita en casos que involucran jurados porque el jurado le da mucho peso al experto nombrado por el juez en comparación con las otras partes del caso. No tenemos tiempo de entrar en mucho detalle en este momento, pero el sitio en internet de la Corte del Sur de Gales, si uno mira la experticia de sus jueces, hay un procedimiento que se ha desarrollado allá en Australia utilizando expertos de las partes que se reúnen y forman o acuerdan más bien un informe para entregar a la corte. Es un procedimiento muy útil. Les podemos dar más información acerca de eso, pero no en este momento. Para nosotros en Hawái tenemos muy pocos jueces y muy pocos expertos sobre temas ambientales. Sí tenemos la habilidad de nombrar algún especialista, algún experto perito para ayudar a formar nuestra toma de decisiones, pero cuando lo hacemos, toda esa información y discusión se queda en registro, no hay ninguna conversación privada entre la corte y el experto o perito, sino que ellos escriben un informe, se lo comparten a todas las partes y todos tienen la oportunidad de estar de acuerdo o en desacuerdo. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta tiene que ver con el tiempo. ¿Existe algún límite de tiempo para que se tomen estas decisiones, para que se emitan los fallos o sanciones? ¿Los jueces tienen un límite de tiempo o se pueden extender al infinito, literal la pregunta, estas decisiones judiciales? I'll take that one first because I'm Esa de primero porque la respondo yo primero. Me río porque es constante. Es un tema constante. Para mí, personalmente, como dije, yo generalmente tengo 600 casos en mi calendario y en algún momento puedo tener 15 a 20 casos ambientales que toman mucho tiempo. No es que me esté quejando, pero es un trabajo complicado. Requieren más tiempo y constantemente estoy en una pelea conmigo mismo en qué tan rápido puede pasar una decisión porque estoy manejando muchos temas que son importantes para las otras partes. Entonces, es una elección personal, más bien. Tenemos una regla informal que necesitamos decir dentro de 90 días de la audiencia. Incluso es un par de tiempo más corta, como a las partes, entonces tratamos de emitir una decisión incluso antes de los 90 días, pero es una lucha constante. La respuesta corta es depende, puedo ser muy rápido, puede ser 3, 6 meses para reunir todos los temas y llegar a un análisis completo. Gracias. No tengo más que agregar. Esa fue mi experiencia también. Pero no hay más bien ningún requisito estatutario que definitivamente imponga un estándar, una norma para que el juez cumpla. Y son para todos, no solo para el juez, para todos en la Corte Ambiental, para llegar a una decisión de una forma oportuna después de que el caso sea radicado ante la Corte.
En mi país tenemos una mezcla. Por ejemplo, en casos civiles tenemos una norma. 2 semanas después de la audiencia hay que dar una decisión. En un caso de pronto que pueda tener varias cientos de páginas, tenemos 2 meses después de la audiencia principal. Si no, en los casos administrativos y también en las disputas tenemos ciertos principios guías, ciertas guías que hemos acordado entre todos los cortes del medio ambiente. No son vinculantes, pero las utilizamos como guía para mirar las estadísticas. Y esto es, por ejemplo, en los casos de apelación. Sobre todo en el tema ambiental, pueden llegar hasta 6 meses desde el momento en que son radicados ante la Corte. Algunas disputas de tierras incluso toman más, creo que hasta 9 meses o algo así, pero únicamente son una guía. Muchas gracias. Bueno, solo por comentarles, hemos recibido más de 45 preguntas. Evidentemente no las podemos abordar todas en la sesión de hoy, pero estoy tratando de agruparlas. Aquí tengo 6 preguntas relacionadas con el mismo tema. ¿Cómo se valoran los costos ambientales para tomar decisiones? Sé que es una pregunta que daría para otra sesión de seminarios, pero en reglas generales, ¿qué criterios se usan y cómo se valoran los costos ambientales, los costos de los recursos naturales a efectos del tratamiento en las decisiones judiciales? Bueno, eso de verdad es el tema de todo un webinar que hablen economistas y otros, y qué sé yo, pero en los casos que hemos tenido en donde hay un daño ambiental y se debe evaluar o valorar y poner una cuantía monetaria, debe haber ah, evidencia económica de parte de algún experto, un economista en recursos naturales, especializado en recursos naturales para evaluar ese recurso natural. Me parece que ha habido algunos artículos muy buenos escritos sobre cómo se ha hecho en casos grandes en Estados Unidos que han involucrado el Golfo de México, daños tanto a los recursos oceánicos y los daños a los recursos costeros y los daños a las personas y el modo de vida de las personas. Valdría la pena mirar eso, pero no puedo responder más, de forma más específica. Depende mucho del caso, va de caso a caso. Si son derechos culturales del acuífero, derechos del arrecife, no sé, es muy difícil, requiere mucho más tiempo para entrar más en detalle, pero una observación general que daría es que en Hawái, más o menos 1.400.000 habitantes, como dije, nuestra economía está basada en el turismo y antes de que nos llegara el virus, recibimos como 10 millones de turistas al año. Entonces, más o menos 9 veces el número de la población llega a la isla cada año. Y a menudo teníamos el sentimiento de que era ellos o nosotros, hay que proteger el medio ambiente o hay que maximizar el turismo. Yo diría que en los últimos 2 años parece que hay una tendencia en crecimiento, que esas cosas no están desconectadas, que si destruimos el medio ambiente en últimas, vamos a destruir la industria del turismo porque la gente no va a querer venir acá. Entonces ha sido un proceso interesante mirar a la gente, cómo repiensan, cómo la economía puede relacionarse con un ambiente limpio y saludable. Me gusta ese análisis porque antes era blanco y negro, uno o el otro. Estoy de acuerdo con los dos
presentadores. Puede ser y a veces es nada sencillo recibir los resultados de investigación de expertos, pero a menudo el problema es más que eso. ¿Cómo ponderar el interés de la naturaleza frente a un proyecto de desarrollo? Puede ser algo bastante complicado, pero ha evolucionado, hay nuevas ideas, está discutido mucho en los últimos años y hay una discusión relacionada con una directiva ambiental de parte de la Unión Europea sobre responsabilidades ambientales o pasivos ambientales. Y esto inició una discusión para poner presión sobre los Estados miembros para que adopten modelos de cómo evaluar estos daños y resarcir los daños o pagar por los daños. Pero tuvimos un caso hace unos años para una especie protegida en las montañas al norte de Suecia. Se llamaba con la película Wolverine. Y llegó el caso a la Corte Suprema con respecto al daño al Estado, porque el Estado había invertido muchísimos fondos para poder proteger a esa especie y luego se destruyó esta inversión, se perdió esa inversión de protección, entonces algún modelo económico. Y se les obligó a la parte vencida a pagarle al Estado. Muchas gracias. Para terminar esta última pregunta, les pido que no nos tomemos más de un minuto en lo posible por responder, y es en relación a una comparación frente a un estado anterior en donde no había un tribunal especializado en materia ambiental y actualmente en donde sí se cuenta con esa especialización. ¿Consideran que ha sido más eficiente la persecución de los daños al medio ambiente? Ejercicio comparativo, ¿cómo consideran que ha impactado estos ejercicios en sus jurisdicciones? If I start very Si me quickly, permiten comenzar, creo que ha mejorado muchísimo porque con la experiencia y también con la experticia de los jueces técnicos, podemos resolver los casos de forma mucho más eficiente que si se presentara ante una corte general, ante un juzgado normal. Entonces, a través de esta gran carga de trabajo hemos logrado experiencia y también logramos la habilidad de manejar los casos de forma más eficiente. Entonces me parece que es útil. Ha sido en nuestro país, hemos tenido el apoyo de varias ONGs y de parte de la industria y el público, entonces me parece que con respecto a ese objetivo se ha cumplido. Tenemos el conocimiento del derecho ambiental y también hemos ganado respeto y confían en nosotros. Me parece que el juez Benson dijo lo que yo había dicho. Estoy totalmente de acuerdo. Ha mejorado. La comunidad está complacida con la corte y hay más predictibilidad, más uniformidad en este enfoque, simplemente porque hay muchas personas tomando decisiones. La capacitación en Hawái ha sido clave, en mi caso, mi habilidad de tomar buenas decisiones. Gracias. Y yo agregaría simplemente que a medida que el público, así como las personas que trabajan en los campos ambientales o en la industria, y a medida que la gente es más consciente de los resultados de estos casos,
Creo que uno en realidad tiene una reducción en el tipo de desafíos cuando la ley es conocida por la gente y se establece el derecho para ciertos tipos de violaciones. Entonces, ya no las va a aceptar el Estado, se muestra eso. Entonces, creo que mejora en general todo el enfoque de la población, de todas las personas, del público, hacia el tema del medio ambiente. Así que contamos como ondas de casos. No es cuestión de derecho común porque somos unos, no somos presidente para nadie, ¿no? Para nadie más, pero para la población, que ellos vean que estos temas se toman muy en serio, que son manejados de forma eficiente y que cada uno viene ante la ley, acude a la ley. Me parece que ha mejorado en general el cumplimiento de la ley en sí misma y la actitud de la gente hacia este campo. Bueno, muchísimas gracias a todos los expertos que nos acompañaron en la presentación de sus diferentes jurisdicciones. Damos por finalizada la sesión de hoy. Yo quisiera hacer unos comentarios muy breves antes de finalizar. El primero de ellos es agradecer a las personas que se han conectado. Tenemos en este momento 250, un poco más, en YouTube, y se ha generado una discusión muy interesante, lo que nos alegra mucho. Estamos convencidos de que uno de los objetivos de este tema es aportar desde la academia y desde los casos comparados a la discusión que se está dando en Colombia. También quiero invitarlos a las 2 próximas sesiones que nos quedan. La próxima será, como les conté, con jueces de Brasil, Chile y Guatemala, y en la última sesión abordaremos un poco el tema de cierre, sobre recomendaciones, sobre qué experiencias podemos extraer para nuestro ordenamiento jurídico. Se están generando preguntas nuevamente sobre la certificación de asistencia. Es únicamente para quienes registren su asistencia a las 4 sesiones durante el tiempo de la sesión. Las listas de asistencia estarán disponibles unos 10 minutos, 15 minutos más, pero únicamente se certificará a quienes hayan asistido a las 4 sesiones y hayan registrado su asistencia durante el tiempo de la transmisión. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y esperamos verlos el próximo jueves. Les estaremos enviando el enlace con la hora de la sesión. Muchas gracias a los jueces invitados y muchas gracias a todos por su asistencia.